pero se dio cuenta que la muñeca no sucumbía, como si algo o alguien estuviera impidiendo que acomodara la muñeca. Más adelante empezaron a encontrar notas dejadas en el apartamento. En una ocasión, una de estas notas decía: ayúdame. Hola Boris Crayolis, yo soy Eli Montserrat y es todo un gusto que me estés acompañando el día de hoy. Te iba a decir que los muertos regresan en noviembre, pero ya estamos en febrero. El día de hoy te traigo un tema bastante interesante porque vamos a hablar de las muñecas en el paso de la historia, así como también vamos a hablar del famoso caso de la muñeca Annabelle. Sin más dilación, comenzamos. Las muñecas pueden ser de los juguetes más antiguos de los que se tiene registro en la historia, pues ya que en diversas tumbas egipcias han encontrado ejemplares que datan desde el siglo XXI a.C. A través del tiempo, a las muñecas no siempre se les determinó el ser juguetes, ya que existe registro de que en varias culturas se tenía la creencia de que las muñecas podían llegar a ser objetos de uso religioso, así como también objetos mágicos. En diversas tumbas de niños encontradas que de hace 4200 años antes de Cristo se encontraron unas estatuillas, de las cuales los arqueólogos sacaron diferentes teorías, y una de estas es que estas figurillas servían para ahuyentar a los malos espíritus. De igual manera, se cree que las muñecas eran guías que acompañarían a un difunto durante su viaje hacia el más allá. A las muñecas se les conoce como cachinas, palabra que proviene del hopi y significa espíritu. Las cachinas no son juguetes y estas simbolizan a los diferentes espíritus de la naturaleza. Estas muñecas eran entregadas a las jóvenes que se iban a iniciar en la danza del frijol, esto en primavera. Al igual que dentro de la santería, podemos observar también el uso de muñecos. Estos se les conoce como muñecas espirituales. En algunas ocasiones pueden llegar a representar a un orisha. Los orishas, pasando a la parte de la religión, se les denomina como santos. Puede llegar a ser el Ewa, Oya o Yamaya, entre otros. Estos también se les conocen como muñecas espirituales, que son muñecas guardianas y guías de un Egun. Egun, traduciendo la palabra, significa espíritu, y muchas veces las muñecas pueden llegar a representar no solo a los santos, sino que también a nuestros guías espirituales dentro de esta creencia. Es importante aclarar que existen diferentes tipos de Egun. Estos pueden llegar a ser familiares o conocidos trascendidos que optan por guiarnos en nuestro camino a través de este mundo físico o a través de la dimensión. O también puede ser, como mencioné hace un ratillo, que también pueden ser los orishas. Es curioso saber cómo el simbolismo de las muñecas ha evolucionado con los años, porque antes se tenía la creencia de que estos podían llegar a ser objetos religiosos o también objetos mágicos. De hecho, en la actualidad todavía se sigue manteniendo estos conceptos, pero bueno, entrando al tema principal, creo que todos conocemos a la muñeca Annabelle. Esta obviamente hizo un éxito en taquilla y pues fue una película que causó bastante controversia en su tiempo. Pues bueno, la muñeca original en la cual se basó Annabelle realmente está basada en un personaje de cuentos infantiles que se llama Raggedy Ann. Esta nace en 1915, cuando una niña de nombre Marcela iba caminando y encontró en un bote de basura a una muñeca bastante grande, tenía como unos, más o menos medía el tamaño de un niño de 2 años. Ella recogió la muñeca y se fue muy entusiasmada a su casa. Al llegar le mostró la muñeca a su papá y le dijo: papá, ¿me podrías ayudar a reparar a la muñeca? La muñeca ya estaba bastante sucia, bastante dañada por el tiempo, y aparte la muñeca no traía cara, por lo que el papá le dice: está bien, te ayudo a reparar la muñeca. El papá toma un cuadrado de tela, lo recorta en forma de triángulo, un pedacito de tela rojo, lo pone en la cara de la muñeca y lo empieza a coser. Después toma un pincel y le empieza a dibujar carita a la muñeca. Obviamente la niña estaba encantada, fascinada con esta muñeca. Con el tiempo, la muñeca de Marcela se empezó a popularizar y se decidió empezar a reproducir en masa. El papá, junto con esto, creó el libro de Las aventuras de Raggedy Ann, y aquí es donde nuestra historia comienza. Lamentablemente, a la edad de 13 años, Marcela pierde la vida. De manera extraoficial se cuenta que realmente Marcela falleció a culpa de la viruela de esa época. La historia de Annabelle comienza a principios de los años 70, cuando la mamá de Donna, quien va a ser nuestro personaje principal, decide regalarle a su hija un regalo muy especial. En ese tiempo, las muñecas Raggedy Ann ya eran consideradas como una antigüedad. A principios del siglo XX, las muñecas se volvieron un boom, ya que la muñeca se vendía junto con la colección de cómics, o bueno, un libro que recopilaba todos los cómics de las aventuras de Raggedy Ann.
Como la venta de este libro resultó un éxito, fue que el autor decidió hacer una secuela que se llamaba Raggedy Ann y Andy, quien Andy era el hermano de Ann. En estos cómics se relata las aventuras que tenían Ann y Andy cuando Marcela salía de la casa, pues ya que ellos eran un par de muñecos muy traviesos que vivían diferentes aventuras cuando su niña salía de casa, muy parecido a la película de Toy Story. Y la madre de Donna no se equivocó cuando pensó que podía ser muy buena idea regalarle esta muñeca a su hija, ya que ella tenía unos 28 años de edad y ya se iba a mudar a un nuevo apartamento porque empezaba su servicio en un hospital. Ella compartía piso con su mejor amiga, que era Angie, y ambas solían recibir la visita de Lou. La muñeca rápidamente ocupó un lugar muy importante dentro de la cama de Donna, y por supuesto esta no se quedaría quieta. Al transcurrir los días, la muñeca fue hallada en distintos lugares. Al principio era muy difícil notar que la muñeca se movía o cambiaba de lugar, pero con el tiempo esto se fue volviendo cada vez más y más evidente. Donna, al despertar, solía tender su cama y dejar a la muñeca Ann en el centro de la misma, y cuando regresaba de sus jornadas de trabajo veía a la muñeca que estaba de lado o recostada en la cama. En ocasiones llegaba a decir que la muñeca traía las manos y los pies cruzados, cosa que ella pues no había hecho, y mucho menos su compañero de cuarto Angie. Y es bastante curioso cómo es que una muñeca de trapo puede llegar a cruzar sus extremidades, ya que están hechos de tela. Entonces es difícil que una muñeca pueda mantener como esta posición por tiempos prolongados. Donna recuerda con exactitud un día que dejó a la muñeca en un sillón. Al regresar del trabajo, Donna y Angie se percataron de que la muñeca estaba en un cuarto con la puerta cerrada y ninguna de ellas había cambiado a la muñeca de lugar. En ocasiones se dejaba la muñeca en cuarto de Donna, pero cuando ellas regresaban de trabajar encontraban a la muñeca en cuarto de Angie, así como también la podían encontrar recargada junto a las paredes, al lado de la puerta o incluso hasta encima del refrigerador de la cocina. Al pasar del tiempo, esto se le fue haciendo algo curioso hasta gracioso a Donna y Angie, pues ya que llegaban a pensar que tal vez alguien les estaba jugando una broma. Poco después de este acontecimiento, Angie y Donna habían llegado más tarde de lo habitual a casa, ya que por cuestiones laborales se les había extendido la guardia que tenían en el hospital. Su sorpresa de ellos fue que al llegar a la casa encontraron a la muñeca arrodillada enfrente de la puerta de la entrada principal. Angie agarró la muñeca y quiso sentarla, pero se dio cuenta que la muñeca no sucumbía, como si algo o alguien estuviera impidiendo que acomodara la muñeca. Más adelante empezaron a encontrar notas dejadas en el apartamento. En una ocasión, una de estas notas decía: "Ayúdame". Decidieron no tomarle mucha importancia porque ya para este punto pensaban que alguien estaba entrando a la casa, así que decidieron poner pequeñas marcas o acomodar las cosas de cierta manera, y así cuando ellas regresaron de trabajar revisar si estas marcas todavía seguían, así que empezaron a poner como cintas en las paredes y en las ventanas para ver si alguien abría la ventana o abría la puerta para estar seguras, ya que en este tiempo era muy complicado estar poniendo cámaras y pues bueno, el apartamento donde ellas vivían pues era un edificio bastante chico y bastante reciente, entonces pues entre todos se conocían. A Lou no le agradaba la idea de que la muñeca siguiera en casa de Donna y Angie, ya que Lou tenía una perspectiva bastante negativa de la muñeca, pues él decía o la comparaba con una muñeca vudú, y a él no se le hacía nada gracioso que la muñeca se estuviera cambiando de habitaciones como Donna pensaba. Al pasar de los días, las notitas no cesaron, al contrario, seguían apareciendo, hasta que en una ocasión encontraron una notita en el suelo que decía: "Ayuda a Lou". Lou era el prometido de Angie en ese entonces. Una noche, Donna entró a su cuarto y encontró a la muñeca en una posición distinta a la que la había dejado. Como esto ya era de costumbre, no decidió prestarle tanta atención, pero se percató de que la muñeca tenía algo extraño. Tanto las manos como la panza de la muñeca estaban manchadas, como de un líquido o de pintura café. Al acercarse y ver detenidamente la muñeca, se dio cuenta que esas manchas realmente eran manchas de sangre, por lo que alarmada decidió contarle esto a Angie, y entre las dos decidieron que era una muy buena opción contactar a una medium recomendada
por amistades para que las ayudara a saber qué es lo que estaba pasando realmente con la muñeca. Con la ayuda de una medium decidieron iniciar una sesión espiritista en el apartamento. La sesión se inició prendiendo un par de velas. Después de un rato de estar contactando, por fin le respondieron. Una de las primeras preguntas que hizo Donna fue: ¿quién es realmente la muñeca? A lo que la medium les respondió: dentro de la muñeca se encuentra Annabelle Higgins, una niña de 7 años aproximadamente, quien perdió la vida en un trágico accidente. Tiempo después se fueron construyendo los edificios. La medium les dijo que Annabelle les quería decir algo en concreto. Annabelle les quería hacer saber que ella se sentía muy querida con ellas, que realmente solo quería estar acompañada y quería ser querida. Por eso, la medium les preguntó: Annabelle quiere saber si puede quedarse con ustedes, ya que se ha sentido muy acogida. Las enfermeras aceptaron, ya que uno de sus dones de profesión era la empatía. La muñeca Annabelle a partir de ese instante fue tratado como un integrante más de la familia. Prácticamente la tenían como una reina, pero a Lou no le tenía tan alegre esta idea, ya que ella, como mencionaba con anterioridad, tenía una vista muy negativa por parte de esta muñeca. Y es que en varias ocasiones Lou había tenido pesadillas con la muñeca, pero decidió por no darle más importancia. Simplemente prefería mantenerse alejado de dicha muñeca. En una de las pesadillas de Lou, al despertarse se dio cuenta que tenía la parálisis del sueño, por lo cual no podía moverse. Cuando pudo mover la cabeza, miró a ver directamente hacia sus pies, ya que sentía que algo lo estaba observando. Al percatarse, se dio cuenta que la muñeca estaba bajo sus pies. La muñeca Annabelle Higgins, se empezó a arrastrar poco a poco por las piernas por las pantorrillas, a sus rodillas, hasta llegar a su abdomen. De pronto, la muñeca se abalanzó sobre el cuello de Lou y empezó a ahorcarlo hasta intentar desmayarlo. Lou intentaba moverse, pero sus esfuerzos eran inútiles. Él decía que la muñeca le estaba ahorcando con demasiada fuerza, como si se tratara de algo más que una simple muñeca. Al despertar, le comentó lo sucedido a Angie, lo cual le dijo que se relajara, que realmente la muñeca no tenía malas intenciones con ella, sino que todo lo contrario, pues ya que una anécdota de esta muñeca es que para fiestas decembrinas, en una ocasión que llegaron del trabajo, se dieron cuenta que encima de la nevera había un chocolate como en forma de botita. Y a ella se les hacía raro porque ni Angie ni Donna consumían ese tipo de dulces, por lo que pensaron que el chocolate muy probablemente se los pudo haber dejado Annabelle, ya que con anterioridad les había dejado notitas, por lo que pensaron que Annabelle les había dejado este pequeño obsequio en forma de agradecimiento por permitirle estar con ellas. Donna y Angie decidieron no tomarle más importancia a lo sucedido. Lo que no sabían es que pronto la situación iba a escalar a mayores. En una ocasión, Donna había salido del departamento, había salido con unas amigas y solo se había quedado Angie y su prometido Lou. Se quedaron en el apartamento, estaban checando unos mapas previo a un viaje que iban a hacer ellos dos. Ambos comenzaron a escuchar ruidos extraños, como de alguien forcejeando la puerta, y se dieron cuenta que el ruido provenía de la habitación de Donna. Ellos pensaron que alguien se había metido a través de la ventana, por lo cual Lou se acercó a ver qué pasaba, se acercó a revisar. Para su sorpresa fue que cuando Lou abrió la puerta no había nada. El cuarto estaba completamente apagado y lo único que vieron fue a la muñeca Annabelle tirada en una esquina de la habitación. Al acercarse a la muñeca, sintió como alguien lo estaba observando. En ese preciso momento, decidió agarrar a la muñeca y acomodarla en la cama. Pero él empezó a sentir un dolor en la espalda. Así que fueron a la cocina y Angie le revisó. Lou tenía rasguños en la espalda, como si algún animal lo hubiera arañado. Pero los rasguños no eran rasguños superficiales, sino que habían sido cortadas profundas, ya que Lou se encontraba sangrando. Después de este incidente, todos empezaron a pensar que realmente Annabelle no se trataba del espíritu de una simple niña queriendo buscar una familia, sino que podría llegar a tratarse de algo mucho más profundo. Por lo cual decidieron llamar a un cura de la zona para buscar un nuevo diagnóstico sobre Annabelle Higgins. El cura muy amablemente les proporcionó el número de una pareja de parapsicólogos, que eran Ed y Lorraine Warren. Cuando Ed y Lorraine Warren
llegaron al apartamento, no pasó mucho tiempo para que ellos realmente se dieran cuenta que lo que estaba habitando en Annabelle no se trataba de una niña, sino que todo se había tratado de una farsa, esto por un espíritu maligno, para poder acceder a la vida de Donna y Angie, pues ya que este espíritu realmente buscaba poseer a Donna. Ed y Lorraine descartaron completamente la idea de que las muchachas se mudaron de apartamento, ya que esto no iba a ser tan sencillo, o más bien la entidad maligna siempre iba a estar tras de ellas, pues realmente el espíritu de Annabelle Higgins nunca arribó en la muñeca. El matrimonio les aseguró entonces que los espíritus son incapaces de llegar a poseer muñecos, sino que simplemente los usan como recipientes provisionales para luego poseer realmente al humano. Y este era el plan de la falsa Annabelle Higgins. En el capítulo anterior de El exorcismo y sus secretos, les contaba que existen 5 etapas antes de poder llegar a una posesión. Está la manifestación, que es cuando la presencia de un espíritu humano suele estar confinado en un radio o en un diámetro de 5 metros, es decir, cercano al lugar de su fallecimiento. Los espíritus humanos realmente no necesitan poseer objetos inanimados o animales, porque para empezar ellos no cuentan con la capacidad para poder llegar a realizar esto. La segunda etapa es la infestación, lo cual en este caso no se ve reflejada esta etapa de las posesiones, pues ya que en ningún momento se registró la actividad de cucarachas o plagas o a lo mejor algunos aromas fétidos o mejor conocido como ese olor a azufre, como a huevito podrido. La tercera etapa del exorcismo es la opresión, que es cuando una manifestación rompe la barrera de lo tangible, es decir, que esto ya pasa a ser algo físico, que ya existe un contacto directo de la entidad a la persona. En esta etapa es cuando se empieza a ver reflejada la aparición de hematomas, rasguños, entre otras cosas. Poco a poco, esta entidad querrá tener más control sobre el individuo hasta poder embaucarla, para ganarse la entrada o el permiso, y en el momento en el que a esta entidad se le niegue dicho permiso, irá directamente contra el individuo. Por último, se encuentra la obsesión, la vejación y la posesión. Esta clasificación está basada en todas las entrevistas del Padre Amort, pues ya que el Padre Amort ha sido una figura importante dentro de los exorcismos. Regresando nuevamente a la historia, Ed y Lorraine Warren contactaron a un cura para que los ayudara a exorcizar el apartamento. Para esto llevaron un padre, experto en el tema. Ed y Lorraine Warren decidieron llevarse la muñeca a su casa. Durante el transcurso, Ed decidió tomar carreteras secundarias, ya que tenían miedo de que Annabelle fuera a alterar de alguna forma el tráfico o pudiera causar algún accidente, un temor que quedó refrendado, ya que Ed y Lorraine pasaron a tener varios accidentes en la carretera. Los pedales del carro le empezaron a fallar, el carro se empezaba a apagar y esto solo pudo cesar cuando Lorraine decidió echar agua bendita en todo el carro. Al llegar a casa, los fenómenos relacionados con la muñeca Annabelle no cesaron. Se cuenta que la muñeca Annabelle ocupaba un lugar en un sillón de la habitación y decían que a veces llegaba a levitar. La muñeca fue causante de con lo menos 2 accidentes. Uno de estos fue bastante fatal, y todo esto solo porque se habían burlado de ella. Los Warren estaban convencidos de que la muñeca estaba embrujada por un espíritu maligno, por lo que decidieron contratar un padre para que los ayudara a bendecir a la muñeca. El padre, al ver a la muñeca, solo dijo: "Es una muñeca de trapo, no puede hacerme daño". Increíblemente, cuando el religioso se dirigía nuevamente hacia su casa, mientras el padre se trasladaba en una carretera solitaria, estaba un poco nervioso por todas las advertencias que le habían hecho los Warren, cuando de pronto, al ver el retrovisor, sus ojos se encontraron directamente con la cara de Annabelle. La muñeca estaba detrás del carro del padre. Su auto sufrió un desperfecto en los frenos, lo que hizo que él saliera de la carretera. Los Warren en 1952 habían fundado la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Finalmente, mandaron a construir una caja de cristal especialmente diseñada para Annabelle, donde se encuentra hasta el día de hoy. El segundo accidente relacionado con la muñeca
fue cuando un par de jóvenes se burlaron de la muñeca en el Museo del Ocultismo. Ellos empezaron a golpear la casilla en donde se encontraba encerrada. El propio Ed los expulsó del museo. Lo increíble es que mientras ellos seguían haciendo chistes referente a la muñeca Annabelle, la moto colisionó contra un árbol. El conductor lamentablemente falleció y la que iba de copiloto tuvo que pasar varios meses en hospital gravemente herida. Sin duda alguna, la muñeca Raggedy Ann guarda muchos secretos desde su creación. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho este episodio y muchísimas gracias por sintonizar tu podcast favorito, tu podcast de confianza. Yo soy Eli y te mando un abrazo hasta donde te encuentres. También no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. Y también mándanos tus historias al siguiente correo que es elistoria666@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos hasta el próximo miércoles. Recuerda tapar muy bien tus patitas en las noches para que no te las vaya a jalar. Sin más, nos vemos.